Hola chicos, ¿cómo están? Buenas noches. Eh, bueno, voy a pasar a explicar la actividad que tenemos pendiente para esta semana. Para la próxima, ven que estaba dada para el 9 de mayo y la vamos a dejar para el miércoles 13 porque pues acaban de entregar este miércoles una actividad, entonces lo ideal sería que tuvieran pues toda la semana de tiempo para hacerla. Espero que estén bien, espero que vayan al corriente con las actividades, que no estén teniendo ningún tipo de retraso y si es así, por favor díganme para considerar que van a enviar después su trabajo o sus trabajos. Les quiero dar una buena noticia. Mm, la noticia es que ya no va a haber penalización por los trabajos atrasados. Este, con el objetivo de que todos puedan llegar a tener una calificación buena, aprobatoria. Entonces lo que vamos a hacer es que nos vamos a comprometer a enviarlos antes del 15 de mayo. Pero ahora sí, última oportunidad, última vez para abrir la plataforma para que ustedes puedan enviar sus trabajos y ya no tengan problema con eso del envío. Voy a grabar este video exclusivamente para la actividad de quema del año viejo. Sé que en la plataforma está muy complicado y la verdad, chicos, es que no le quiero mover porque hay otros maestros que están trabajando con la plataforma y al parecer ellos no tienen este vínculo con sus alumnos. Entonces creo que es más fácil, más sencillo de que tú puedas ver este video o alguien más lo vea y te platique cómo vas a hacer la actividad a que yo le cambie toda la manera de llevar una clase al profesor, que al final de cuentas es el mismo tema, pero si ellos quieren trabajarlo de esa manera, mejor lo dejamos así y nosotros lo trabajamos de otra manera. Es el mismo tema, es el mismo objetivo de aprendizaje, son los mismos, realizarás el mismo análisis, etcétera, nada más la actividad o el producto, digámoslo así, pues será diferente por este tipo de actividades que nos están ocurriendo, ¿no? Que es el aislamiento. Ojo, no quiere decir que no vas a hacer el periódico mural. Sí lo vas a hacer, pero lo vas a hacer de manera individual y obviamente lo vas a hacer en tu computadora. Bueno, vamos a empezar. El tema se llama Quema del Año Viejo y está interesante porque tiene que ver con la cultura. Si te has dado cuenta, ya hemos trabajado el tema de cultura antes en las clases que tuvimos presenciales, que no volverán. Era un tema muy padre porque desde que lo comenzamos a ver nos dimos cuenta que para que se formara, para crear cultura, pues tiene que pasar muchísimo desde la conglomeración humana, la identidad, tiene que pasar muchísimo tiempo también. Explicamos que todo surge a partir de una cosmovisión y a partir de de entender un nacionalismo, una nacionalidad de alguien, ¿no? Entender la cosmovisión del mundo, cómo veo yo la realidad y dónde nazco, en qué lugar específicamente, porque eso va a determinar también muchísimo la cultura a la que yo pertenezco o la que yo practico. Poníamos de ejemplo que nosotros, por decirlo así, comemos carne de res, pero que realmente es parte de nuestra cultura. Si nosotros fuéramos indios, si viviéramos en la India, pues ni imaginar comer carne de res, realmente es considerado un delito. Entonces, yo les quiero decir que la geografía es cultura y las creencias son geografía, porque todo lo que creemos, todo lo que hacemos, cómo pensamos, cómo nos desenvolvemos como personas y como sociedad no tiene nada más que ver que con el lugar donde nacimos y la idiosincrasia que tenemos. Y esto tiene que ver también con un montón de cosas como por ejemplo la colonización, que ha sido para nosotros pues un choque, porque nosotros teníamos nuestra propia cultura, nuestra propia manera de visualizar el mundo y llega, ¿no? El primer mundo, en este caso nosotros éramos tercer mundo, llega el primer mundo y pues prácticamente lo que viene es a insertar todas sus creencias y hacer una mezcla de las de ellos con las nuestras, formar las nuevas y bueno,
Es un choque cultural que también lo hablamos y lo recuerdas en clase. Y al final de cuentas hablar de la cultura es muy, muy padre, muy interesante, pero también es muy complejo porque este concepto de cultura es enorme. Tú puedes tener tu propia definición, yo la mía, 120 y tantas personas el suyo, porque decíamos que la Real Academia de la Lengua acepta 127 definiciones de cultura. Y son correctas, porque al final de cuentas la cultura la hacemos todos. Bien, ¿de qué se trata esto de quema del año viejo? Bueno, lo que vamos a tratar es cultura y tiene que ver con cómo influye la cultura en el entorno. Estas creencias, estas tradiciones, estas costumbres, estas maneras de observar el mundo tienen un impacto en la naturaleza. Hay tradiciones, costumbres que se llevan a cabo en nuestro país o en cualquier otro país del mundo donde la naturaleza es parte fundamental de la tradición. No se pudiera llevar a cabo si no tomáramos algo de la naturaleza para ejemplificarlo en la tradición. Quiero decirte que las tradiciones eh, eh, están compuestas o su primer elemento base tiene que ver con realizar un ritual. Y un ritual o una actividad que alguna vez, se crea o no, haya pasado o no, se llevó a cabo. Por ejemplo, la tradición de la Navidad, que es la tradición más conocida en el mundo entero, la más llevada a cabo. La mayoría de las personas del mundo celebramos Navidad. Y te quiero hablar, por ejemplo, de el ritual de acostar al niño. En la religión católica todos lo hacen. Todos tienen un arbolito, un nacimiento, pero hay estos elementos que representan a Jesús como el niño, a José y a María, que están esperando el nacimiento del bebé. Y en las familias, la tradición o el ritual es que antes de la cena, después de la misa de gallo, que es esta de la medianoche, la familia acueste al niño, el más pequeño lo haga. Ese es el ritual de la tradición. Las tradiciones se logran, se llevan a cabo cuando se realiza el ritual. Si tú celebras Navidad sin este ritual, pues déjame decirte que prácticamente no es la tradición como tal. Hoy le hemos dado otros rituales como tal, ojo. Hoy le hemos dado nuevos y otros rituales como cuáles, como a lo mejor la cena de Navidad y cenar pavo, o la entrega de regalos a partir de un intercambio. Hace en algunas familias, por ejemplo, amarran en un globo con helio una cartita y lo avientan al cielo como representación también de pedir buenos deseos, el abrazo de Año Nuevo. Pero prácticamente el ritual de la tradición de Navidad es esa, acostar al niño porque es la representación de lo que ocurrió. Hay tradiciones entonces que tienen que ver con cómo con introducir al medio ambiente a cierta parte de la naturaleza en los rituales. Y esto es hoy en día, pues, desde una perspectiva un poco más crítica, un poco más de entender que las tradiciones, pues al final de cuentas, sí representan la ejemplificación del ritual, pero que van cambiando conforme va cambiando la cultura, conforme va la sociedad. Hay tradiciones hoy en día que no entendemos el ritual. Te platiqué alguna vez, algunos grupos lo pude llegar a hacer, pero les llegué a platicar sobre la tradición de la corrida de toros. Es una tradición 100% española y 100% católica. Te lo voy a contar a grandes rasgos. El toro representa el mal. Claro, pues es un animal grande, un animal feo, un animal con un color oscuro, con cuernos, muy pesado. El torero representa a Dios, con este traje precioso, lleno de oro, y es un enfrentamiento en un duelo del bien y el mal, donde siempre, siempre gana el bien. No hay una práctica de esta fiesta taurina donde el toro salga triunfador. Aunque no estamos buscando que gane uno o gane otro, la verdad es que al final pues es atacar a un animal, y cuando nosotros nos ponemos en el lugar del animal y quisiéramos que atacara al torero, pues al final de cuentas es generar violencia. Pero toda esta tradición tiene un trasfondo, y ese trasfondo es la religión católica. Los toreros son católicos 100%,
en la plaza siempre debe de haber un altar para venerar a Jesús y a la Virgen María. Los toreros siempre tienen que hacer llevar a cabo una oración antes de entrar al duelo, y cuando el toro muere en el duelo, donde siempre va a morir, pues el torero se puede beber su sangre y tomar o comer su cuerpo, que es lo mismo que hace la religión católica en sus Eucaristías. Siempre pasa lo mismo. Esta tradición, que es 100% española, se viene en la colonización y muchos lugares del país la adoptan. Hay gente que la realiza o la lleva a cabo, es parte de estos rituales, pero ni siquiera sabe qué significa, porque hay o se genera un impacto en la sociedad para llevarlas a cabo. Sobre todo en la sociedad de nuestro país y en la de todo el mundo, que es de alta jerarquía económica. Las personas que tienen un poco más de dinero suelen llevar a cabo estas tradiciones, estos rituales, como parte de su estatus económico. Hoy en día muchos países han reflexionado, porque justamente la sociedad ha cambiado y ha reflexionado su manera de vivir, su manera de transformar el entorno, su manera de verlo. Y algunos países han dicho: se acabó, esto no me representa, ojo, porque las tradiciones representan lo que eres, no me representa ni a mí, ni a mi pueblo, ni a mi sociedad, entonces no se van a llevar a cabo. Lugares como Venezuela, en algunos lugares como en Paraguay, en Guatemala, Perú y algunos lugares de México, las corridas de toros están prohibidas hoy. Esto es muy gratificante porque nos damos cuenta que la sociedad toma la palabra y dice: esto no es para mí, esto no me gusta, esto no tiene que ver con mis creencias, porque honestamente, y ustedes son unos jóvenes que tienen una perspectiva muy amplia de muchos temas que hoy en día nos conciernen, honestamente, díganme si es necesario que hoy en día un hombre se enfrente a un animal para dar una representación de una religión, que al final de cuentas la religión es también una cuestión creada, es una cuestión inventada, es una cultura, porque al final de cuentas lo único importante espiritual que tiene un ser humano con Dios es esa, una conexión espiritual, no una religión. Y al final de cuentas una religión que permite una tradición donde se ve violentado el derecho de la vida de un animal, pero también el arriesgue de la vida de un ser humano. Dios, no se puede hablar de otra cosa más que una antirreflexión al nuevo mundo o al nuevo paradigma del mundo en el que vivimos. Y es que estamos pensando como si viviéramos en 1400, en 1500, 1800, y estamos en el 2020, en un momento de una transformación, no nada más de salud como lo vemos hoy, del cambio de la perspectiva de salud, sino también del cambio de la perspectiva ideológica, del cambio de la perspectiva reflexiva, y que se nos ha olvidado o que hemos dejado de lado, sino también un cambio de la perspectiva animal y natural que vivimos hoy en día. Si han escuchado hablar del especismo, han escuchado hablar de estas personas que prefieren o eligen solo a ciertos animales porque son bonitos. Yo sí cuido a los perros porque son bonitos y yo tengo una mascota que es un perro, pero no cuido a un cerdo ni a un toro porque son feos y son grandes y no pueden vivir conmigo. Eso es especismo. Y eso de alguna u otra manera es un poco una hipocresía del ser humano, de sí elegir la vida de unos contra la de otros. En este sentido, entonces, la tarea o la práctica de la actividad de quema del año viejo nos habla de cuánto hemos hecho en cuanto a la cultura hoy. Hay tradiciones que seguimos practicando que no nos llevan a ningún lado, y un ejemplo que yo pongo en las clases, que lo pueden ver en la presentación de PowerPoint que está en la plataforma, es justamente el ejemplo de Wuhan. De verdad, ahí está la diapositiva. Es una comunidad china donde me parece que es en verano, tienen una fiesta que representa una tradición en la cual ellos creen que hace muchos años
por las calles de Wuhan deambulaban algunas almas perdidas que eran pues dañinas para las personas que vivían ahí, que se metían a sus hogares y mataban a los niños pequeños. Hoy esa tradición tiene un ritual, y ese ritual es encontrar a la mayor parte de perros o de cachorros en las calles de la ciudad, robarlos, aunque sean o tengan dueño, y cocinarlos y después alimentarse de ellos. Ese es el ritual para realizar esa celebración. Quiero decirles que desde hace algunos años, aproximadamente, fíjense bien, aproximadamente 10 años, los gobernadores, por decirlo así, de esa localidad habían prohibido la tradición. Pero las personas son, sobre todo los orientales, son tan arraigados, o sea, defienden tanto su cultura y su tradición, que no les importó y crearon eh, estos mercados negros o estos mercados que no eran legales. Lo que hacía la gente era que tomaba los cachorros días antes de la tradición y los metía a sus casas para cuidarlos y protegerlos de estas personas. Pero aún así ni siquiera pues todos se salvaban. Hay otros ejemplos que vas a observar en la presentación de PowerPoint que no tienen lógica ni sentido para alguien que puede usar la reflexión, como por ejemplo la matanza de delfines en Dinamarca. Dinamarca es un país de primer nivel, un país desarrollado, un país que no permite la entrada de nadie a nada. Puedes ir de vacaciones, pero solo cierto tiempo, pero no puedes a trabajar, no puedes ir a vivir, no puedes ir a estudiar. Son un país con una calidad de vida enorme, pero tiene una tradición que los somete y los denigra como humanidad, como personas, como sociedad danesa. Y esa tradición es, en enero, cada nuevo año, llevar a los niños pequeños, a los adolescentes y a los jóvenes del sexo masculino a una isla que se llama Isla Feroe a asesinar delfines y ballenas. Tú te preguntas, ¿pero por qué? Pues para demostrar que son hombres. En este país demuestras que eres hombre cuando cumples 18 años y realizas este trámite llamado cartilla militar, que algunos dicen que no sirve para nada, otros dicen que sí, pero en Dinamarca hacen eso. ¿Tú crees, y me están viendo mis alumnos, ustedes creen, chicos, que puedes demostrar tu hombría haciendo eso? Creo que está de más. Y puedes observar imágenes y son literal, es un mar rojo de sangre, y lo peor es que los niños van porque son educados de esa manera. Organizaciones no gubernamentales se han pues pronunciado a que se paren y que se eliminen este tipo de tradiciones. Hay muchísimas más, como por ejemplo, hablando de tradiciones que tienen que ver con rituales que nos hacen daño como sociedad, estas tradiciones de las mujeres jirafa, que les llaman, que se llevan a cabo, me parece, en Nepal o en Tailandia, que es cuando les ponen aros a las mujeres en el cuello y hacen que su cuello se alargue en demasía, y esto les crea problemas, pues obviamente para su columna y para todo su cuerpo. Hay lugares donde está prohibido que la mujer pueda sentir algún tipo de placer sexual, y entonces cortan sus genitales en África. Hay tradiciones que nos dañan, que nos denigran como seres humanos. Por ejemplo, la pelea de gallos. Todas las personas dicen que los gallos son agresivos. Muchos animales son territoriales. ¿Conoces a los patos? Se pelean todo el tiempo. Pero no por eso voy a reproducirlos para hacer que se peleen con otros y yo tener una ganancia económica. Regresando al tema de la fiesta brava o de la corrida de toros, los toros que se usan para la corrida de toros, quiero decirte, no deberían de existir. Son una reproducción diseñada por el ser humano. Estos toros, por ejemplo, que les llaman los toros de Lidia, viven en unos espacios establecidos para ellos, en algo así como en una tipo granja de toros de Lidia o concentración de toros de Lidia, pero esos toros no deberían de nacer.
Y hay algunas personas que dicen, es que sin la actividad de la fiesta brava, estos toros no existirían. Es que no tienen por qué existir. Es decir, que le da sentido a su existencia solo para llevar a cabo esta práctica. No se puede llegar a entender. Es un poco egoísta pensarlo desde esta perspectiva humana. Pero por otro lado, noticias más agradables, también hay prácticas de rituales o de tradiciones que alegran al ser humano, que el ser humano pues también se defiende. Por ejemplo, la fiesta de los perros en Nepal. Hay un día del año en el que le festejan a los perritos. Los pintan con ciertos colores, les hacen una fiesta, les dan cierto tipo de comida, les ponen algunos collares de flores, los cuidan ese día. ¿Y por qué hacen esta tradición? Pues porque en Nepal es la manera de agradecerles a los perros la compañía que tienen con el ser humano, el ser fieles al ser humano o a sus dueños. Y hay otras actividades que tienen un impacto muy positivo, como esas, por ejemplo. También hay actividades que nosotros realizamos como tradiciones que no nada más matan o dañan a los animales, sino que también tienen un efecto negativo en la vida, como son la contaminación visual y la contaminación del aire. Tú has escuchado hablar del año chino o de la conmemoración del año chino, que es muy diferente las tradiciones orientales a las occidentales. Y en China esta tradición dura una semana sin parar. Sin parar, y lo más importante es que se lleve a cabo la presencia de luces y de fuegos artificiales. Entre más pirotecnia y entre más luz, más bien te irá el próximo año. Esa es la creencia. Entonces, entre más contaminación del aire, si estamos hablando del país que es el segundo país más contaminado del mundo, y entre más luz y entre más energía produzcas, tu creencia es que te va a ir mejor. Pero al final de cuentas esa polución no nada más te afecta a ti, China, le afecta a todo el mundo. Entonces, estamos haciendo las cosas hoy desde una perspectiva que no piensa y no razona las actividades. Y esta actividad de la influencia de la cultura en el entorno pues nos da la oportunidad de observar que el ser humano ha generado agresiones al medio ambiente, ha generado agresiones a la naturaleza con tal de conservar sus creencias, pero que no se ha dado cuenta que esas creencias están 100% a la espera de una transformación. Y esto lo vemos con lo que nos está ocurriendo hoy en día con este nuevo virus, el COVID-19, que genera una enfermedad que se llama SARS-CoV-2 y que le está quitando la vida a muchas personas y que nos está quitando a nosotros todo lo que conocíamos. La oportunidad de ver a nuestros amigos, la oportunidad de salir a la calle, de llevar a cabo nuestra vida como la teníamos y que hoy nos va a obligar a llevar una vida diferente sí o sí en el futuro. No pudimos transformarnos, no pudimos cambiar, no pudimos salir de nuestra zona de confort y prácticamente la vida nos está diciendo, hoy tienes que hacerlo. Y esto viene generado de una práctica que el ser humano no quiso o no supo llevar a cabo de una manera saludable para su vida y para la del planeta. Si el ser humano hubiera y ojalá el ser humano entienda que toda la vida del planeta se debe respetar y que tiene la suficiente capacidad intelectual para investigar, para conocer qué animales, qué plantas, qué elementos de la naturaleza son para nosotros y entonces los transforma y los produce de una manera saludable para nosotros y para el medio ambiente, esto no va a volver a ocurrir. Pues si el ser humano sigue tratando de una manera indiscriminada al planeta, si sigue tomando y creyendo que el medio ambiente no es parte de él, que está aislado y que no tiene nada que ver con él y sigue haciéndole lo que le da su gana, tanto a seres vivos como a seres no vivos que están dentro del planeta, esto continuará. Y te voy a decir algo, esto es el ejemplo perfecto de la nula conciencia y educación
ambiental que tiene el ser humano en este planeta. No le importa, le vale. No es interesante, no es importante, no es trascendente y voilà. Si no la tenemos hoy, prácticamente esto se va a convertir en la extinción de los que no son hábiles para vivir en este planeta. O quizá hasta de los que son hábiles para vivir en este planeta, porque muchas personas que ni siquiera tuvieron la oportunidad de alimentarse del animal que produjo o que está produciendo esta enfermedad, se están muriendo. Y las personas ignorantes o que no quisieron hacer caso o que les importó nada cocinar animales de una manera indiscriminada para venderlos por esto, probablemente ni siquiera están pasando por esto. Pero es un efecto colateral de vivir en este planeta porque todos estamos conectados a final de cuentas. Entonces, lo que te voy a pedir en esta actividad, y te voy a pedir por favor que hagas la lectura, que comiences la lectura en la página 142, comienza, no te creas, es la página 144 y te vayas a la lectura hasta la página 147. En esta te voy a pedir por favor que hagas la actividad de quema del año viejo. La voy a leer para especificar lo que sí vamos a hacer. Dice, lee de nuevo la lectura y analiza cuidadosamente el ejemplo de quema del año viejo. El ejemplo de quema del año viejo es una lectura pequeñita que te habla sobre una actividad que se lleva a cabo en Año Nuevo, por eso se llama quema del año viejo. El 31 de diciembre, diferentes comunidades de nuestro país hacen, sobre todo las comunidades rurales, los pueblos, se juntan las comunidades y hacen un muñeco con cartón, con periódico, con ropa, etc. Dentro del muñeco, las personas que participan en esta tradición o en este ritual introducen algunos artículos, incluso cartas, fotografías, qué sé yo, que tuvieron un impacto negativo en su vida en el año que ya se va. Las meten y entonces, ¡pum!, queman el muñeco. Pero te estoy hablando que es un muñeco enorme porque participan comunidades. Y esta quema del año viejo tiene que ver con la esperanza de un año nuevo, un año venidero más productivo, donde no haya ya estas acciones o estas experiencias negativas que tuvimos en el año viejo, pero esto solo si se quema el muñeco. Y es que en diferentes culturas de nuestro planeta el fuego tiene que ver con eso. O sea, quemar algo significa eliminarlo para que surja lo nuevo. Incluso las personas lo hacen con la tierra y bueno, tiene sentido desde una perspectiva, desde la otra no, que después lo podremos explicar. Pero muchas tradiciones creen en eso, creen en el fuego como algo que elimina lo que te hizo daño y es un nuevo creador de lo bueno. También el agua, por ejemplo, en las culturas el agua significa purificación. Nosotros venimos del agua, todo viene del agua. De hecho, el agua es pura y purifica. Si a ti te bautizaron, o en todas las religiones existe el bautismo, necesitan agua. Podemos hablar de la tierra, que es el productor de lo nuevo, que de ahí surge lo nuevo, la vida de todo. Y bueno, que el aire también tiene mucho significado en alguna de las culturas de nuestro país, de nuestro planeta. Pero en este caso, de eso se trata la lectura del año viejo. Es como, yo te pregunto, ¿de verdad tú le confiarías tu suerte a la quema de algo? Digo, por ejemplo, hay rituales como que te pongas calzones de un color para que tengas algo, amor, salud, dinero y no sé cuántas cosas. O los otros rituales de salir de tu casa con una maleta, que honestamente si yo veo que mis vecinos hacen eso, pues me voy a reír de ellos. Pero al final de cuentas es como de, ¿quieres hacerlo? Hazlo. A mí me causa gracia. O por ejemplo, estas personas que barren hacia afuera para que se vaya todo lo negativo. El uso de comprar estos muñequitos que son becerritos. Cada quien lo hace de una manera diferente, pero al final lo más importante es respetar. Si te da gracia o no, ese ya es tu problema, pero pues tú dices, yo no lo haría porque yo no creo que eso tenga que ver con mi futuro o que defina mis relaciones en mi trabajo o en mi escuela o con mis amigos o con mis papás o con mi novio, etcétera. Entonces, esta es la reflexión que quiere darte la lectura. ¿Tú crees en eso?
¿Crees que es necesario que se queme un muñeco para que a una comunidad le vaya bien? Bueno, pues hay comunidades en nuestro país que creen que sí. Entonces, la actividad de quema del año viejo después de hacer la lectura te va a ayudar a reflexionar todo esto. Y el punto número 1 dice, entonces, lee por favor de nuevo la lectura, haz una lectura superficial, de estas lecturas rápidas, y luego intenta hacer una lectura pausada para que puedas llegar a entender mejor el contexto de la lectura. Luego dice, posteriormente en equipos, pero en esta ocasión no lo vamos a hacer en equipos, lo vamos a hacer individual porque estás tú en tu casa. Entonces te voy a pedir por favor que hagas tu actividad tú solito. Posteriormente, tú solito investiga sobre algún evento cultural, tradición o costumbre de un pueblo específico. De aquí puedes generar de Jalisco, de nuestro país o de cualquier lugar, de cualquier país del planeta. Puedes hacerlo de donde tú quieras. Yo te doy algunos ejemplos en la presentación de PowerPoint. Te digo, hablo por ejemplo de la tradición de los perritos en Nepal, de la matanza de delfines en Dinamarca, de la fiesta brava en España, pero tú puedes investigar, hay muchísimos, porque aunque no lo creas, todos hacemos algo. Australia tiene un ritual con osos, Siberia también tiene un ritual con osos, puedes tomar incluso una tradición como puede ser el Super Bowl, cualquiera puede servir siempre y cuando tenga un impacto negativo en el medio ambiente, ¿ok? Siempre y cuando dañe o ponga en riesgo la salud, con la contaminación del aire, del agua, del suelo o la vida de algún ser vivo. Este periódico en forma de gaceta lo vas a hacer en Word o lo vas a hacer en PDF, como gustes. Debe contener un reportaje con una visión crítica, una sección cómica, que en este caso mejor lo vamos a cambiar con que en lugar de que se lleve a cabo esa tradición con ese animal o esa tradición con ese tipo de contaminación, ¿tú qué propones? ¿Cómo te gustaría que se llevara a cabo? Por ejemplo, la corrida de toros. Si quisiéramos ya no usar toros, ¿qué propondrías? A lo mejor que existiera el torero con otro torero y que tuviera una competencia de diferentes, no sé, como esta parte en la charrería, que a lo mejor también la charrería tiene un poco de aspectos negativos, pero a lo mejor con diferentes suertes, o no sé, a lo mejor declamar una poesía o hacer referencia a algún capítulo de la Biblia o algún versículo, ahora que sabemos que es una religión que tiene una base, una estructura católica. Entonces, en la parte de la sección cómica lo vamos a poner una editorial y una parte de reflexión. Esto es muy importante. Aunque no nos guste, es parte de la cultura de un pueblo o es parte de la tradición de personas. En esta parte de la reflexión yo te quisiera pedir que de una manera personal me digas qué te parece, si está bien para ti, si está mal para ti y por qué. Pero también que tomes en cuenta que aunque esté bien o esté mal, se tiene que respetar. En algunas clases poníamos la fotografía de las mujeres que viven en Medio Oriente, que viven cubiertas con de todo su cuerpo y solo sus ojos, porque su religión así lo dicta. La mujer no puede mostrar parte de su cuerpo porque estaría incitando al pecado a los hombres. Y muchas chicas dijeron, está bien porque es su tradición. Y otras chicas decían, no, es que qué calor, o por qué no pueden mostrar su cuerpo, o no deberían de vivir así, etcétera. Pero al final de cuentas la reflexión era, bueno, no es nuestro problema. Si ellas al final de cuentas quieren hacerlo, pues pueden hacerlo. Entonces en esta reflexión me gustaría que seas honesto, que seas, pero también que seas crítico y que seas analítico, de que tú me digas qué te parece. Y si tú quisieras proponer que lo cambiaran, ¿por qué? Pero al final de cuentas que tomaras en cuenta, obviamente, que todo se vincula con un proceso de tolerancia y de aceptación que nos cuesta mucho trabajo a veces. Que quisiéramos que el otro nos entendiera, nuestra parte, pudiera darse cuenta en lo que creemos o le platicáramos de lo que pensamos, pero que al final de cuentas pues es decisión del otro si no lo entiende o si no lo practica, y que a nosotros lo único que nos resta es
aceptar y tolerar que el otro es diferente a nosotros. Los artículos pueden incluir qué, cómo, cuándo y por qué, además de ilustraciones, obviamente, dibujos relacionados con las tradiciones culturales y el impacto ambiental que ocasiona. De hecho, te da un espacio el libro para que lo hagas como borrador, pero bueno, creo que no tiene sentido si de todas maneras lo vas a subir a la plataforma en un documento de Word o de PDF. Bien, entonces, ya nada más para recapitular, estamos hablando de tradiciones que se llevan a cabo en cualquier parte del mundo, que tienen un ritual que daña la vida o la seguridad y la salud de las personas, que dañan la vida animal, que dañan incluso la integridad de una persona. Y estas lecturas lo que quieren hacerte es reflexionar de que si es la cultura y la cultura es una creación humana o social, pues también podemos recrear o crear nueva cultura para transformar estos impactos negativos. Y que al final tú, al hacer la lectura de La quema del año viejo, pues también puedes reflexionar cómo los seres humanos seguimos creyendo en que ciertas actividades que dañan pueden cambiar nuestra vida o pueden cambiar nuestro futuro. Por ejemplo, ahorita se me vienen a la mente los horóscopos. ¿De qué manera puede un horóscopo dañar la vida de un animal? ¿O de qué manera el horóscopo puede dañar la vida de una persona? De ninguna. Y es cultura y siempre va a pasar y siempre va a seguir, y ya tú decidirás si crees o no en los astros que existen y que siempre han existido y que son parte fundamental de la vida y de la dirección del ser humano. Hay creencias que no nos hacen daño. Incluso hay creencias que nos incitan a pensar más, que nos incitan a investigar, que nos dan la pauta para querer conocer más acerca de dónde estamos, por qué estamos acá, qué estamos haciendo, a dónde dirigimos nuestra energía, etcétera. Eso tiene que ver con acciones muy, muy interesantes del ser humano que puede llegar a practicar y que no le hacen daño a nadie. Pero que hoy hay acciones y hay rituales de tradiciones que la verdad es que sí dañan, sí corrompen lo más valioso que tiene este planeta, que se llama vida. Entonces, por eso es importante que reflexiones en las lecturas, que vayas a la presentación de PowerPoint que se llama justamente así, Quema del Año Viejo, o Tradiciones en el entorno, tradiciones culturales en el entorno, le des una checada y puedas tomarlo en cuenta para hacer tu actividad, que es un periódico mural o una gaceta, donde tú puedas entonces ejemplificar una tradición con su ritual, tomar en cuenta estos puntos, y al final lo más importante es esta visión de qué cambiarías tú si pudieras hacerlo, y la reflexión. ¿Qué te parece? ¿Es positivo? ¿Es negativo? ¿Tú lo harías? ¿No te parece tan interesante ni tan trascendente? ¿No lo harías? ¿Por qué no lo harías? ¿Estás de acuerdo con estas tradiciones? ¿No estás de acuerdo? Etcétera, etcétera. Entonces, bueno, aquí termino con el video explicativo. Espero que haya quedado claro. Y si no, cualquier duda, ya saben, lo pueden comunicar con sus concejales en el chat que tenemos de el WhatsApp. Y estoy por revisar sus actividades. No se me desesperen. Este fin de semana espero ya calificar todo lo que tengo pendiente para grabarles el siguiente video del tema de ley general, y también hablar de la actividad integradora del módulo 2, que tiene que ver con una dieta ecológica, un cambio de hábitos, y también hablar del proyecto, porque ese sí lo van a trabajar en equipos. Entonces, espero que haya quedado entendido. Si no, ya saben, cualquier duda o comentario lo podemos hacer y retroalimentamos esta actividad.